con este. Bueno, buenas tardes. Agradezco al Colegio de Oftalmólogos del Estado de México. Ahí está. Gracias. Voy a hablar de un tema que hasta hace poco tiempo no había un consenso generalizado. Se piensa que es la disfunción de glándulas de meibomio una condición extremadamente importante y probablemente sea la causa más frecuente de síndrome de ojo seco en el mundo. Esto pues, no son mis palabras, son evidencia, un consenso en IOBS o las revistas más importantes de oftalmología del 2011. Está gratuita, esta la pueden bajar libremente y sin ningún costo, es de marzo del 2011, y también basado en un capítulo de un libro que escribimos con el doctor Hernández Camarena y doctor Grau Hernández sobre la evaluación y tratamiento de la superficie ocular. Meibum desde 1600 o 1700 describe las glándulas de meibomio, y hay que recordar que son glándulas sebáceas largas que se encuentran en el tarso de los párpados. Secretan activamente lípidos y proteínas hacia los márgenes palpebrales. Sabemos que los lípidos estabilizan la lágrima y estas no están en contacto directamente con folículos piloso. Son más en número y en tamaño en la parte superior que en la inferior. No sabemos aún, y esto quizá en un futuro sea fuente de tratamiento, pero no sabemos las células madre o stem cells de las glándulas de meibomio. Sabemos sí que están altamente inervadas y que las regulan, como hablamos en la mesa pasada, andrógenos, estrógenos y factores de crecimiento, así como neurotransmisores. Esto es recordando la anatomía e histología básica de estas glándulas. Entrando un poco en la fisiopatología, lo que ocurre es una obstrucción terminal del ducto por un meibum opaco, generalmente es un material celular queratinizado. Esto genera queratina, como mencionó el doctor Peniche, y aumenta la viscosidad. Cada vez se asocian más factores endógenos como edad, sexo y hormonas, pero también medicamentos tópicos, como también platicamos hace un rato. Esto a la larga o de manera crónica genera dilatación intraglandular, atrofia, desgaste y posteriormente hiposecreción. Aquí es a veces lo confuso distinguir entre la fase hipersecretoria e hiposecretoria de esta patología. Recordar que en la hiposecreción ya no hay una inflamación activa como tal. Todo esto genera una baja disponibilidad del meibium, los lípidos son insuficientes, hay mayor evaporación, aumenta la osmolaridad, aumentan las bacterias, hay un ojo seco evaporativo y hay daño e inflamación. Estos esquemas demuestran toda esta serie de lesiones y de obstrucción, como aumenta la viscosidad y posteriormente un ojo seco evaporativo hasta finalmente atrofia y fase hiposecretora. Las glándulas de meibomio son la fuente principal de los lípidos en la película lagrimal. Hablamos hace un rato de 3 capas de la glándula lagrimal. Hoy está en debate si son realmente 4. Una se divide en lípidos polares y no polares, con colesterol, ésteres, diésteres, triacilglicerol, colesterol libre, ácidos grasos y fosfolípidos. Y recordar las funciones del meibum. Este es retardar la evaporación de la capa acuosa, preservar una superficie óptica clara y formar una barrera mecánica para protección de microorganismos y polen o polvo. Platicaba, este nuevo modelo de 4 capas incluye una de proteínas, lisosimas y proteínas que están intercaladas en una capa lipídica externa, una capa de ácidos grasos de cadena larga, y esto también se comentó hace un rato por el doctor Peniche, que los perfiles del meibio son similares en sujetos sanos, pero en disfunción de glándulas de meibomio suelen estos hidrolizar los lípidos. Esto se piensa que son por bacterias comensales. Esta sería la, entre comillas, nueva capa
lagrimal o esta bicapa de lípidos externos que ya se considera como separada, como ven en la parte superior, como una tercera doble capa, si queremos verlo de otra manera. Ya entrando en la definición de disfunción de glándulas de Meibomio, es una anormalidad de la glándula de Meibomio, esta es crónica, difusa y se caracteriza por obstrucción terminal de los conductos y cambios tanto cualitativos como cuantitativos de la secreción lagrimal. Esto genera alteración de la película lagrimal, datos de irritación, lo vemos cotidianamente, inflamación clínicamente aparente y ya lo que se conoce propiamente como enfermedad de la superficie ocular o que se abrevia como ESO, ¿no? Estas son unas distintas clasificaciones también y las probables causas que ocasionan esto. Aquí viene la clave y lo difícil, separarlo del ojo seco convencional o la de producción lagrimal insuficiente. Recordar, y esto es clave también, que la disfunción de glándulas de Meibomio da un ojo seco evaporativo, y recordar que no son mutuamente excluyentes, es decir, pueden coexistir y generalmente coexisten. No teníamos nada hasta este reporte previo en cuanto a disfunción o consenso previo de disfunción de glándulas de Meibomio. En asiáticos se reporta hasta de un 60% y en caucásicos se estima desde un 3 hasta un 20%. Esos son millones de pacientes en el mundo. Factores agravantes los sabemos bien, pero los menciono: blefaritis, uso de lentes de contacto, Demodex, ojo seco, sistémicos, deficiencia androgénica, que a veces no interrogamos o no los refieren los pacientes, edad, menopausia, síndrome de Sjögren, alteraciones de colesterol, psoriasis, rosácea, bastante más común de lo que detectamos, hipertensión y alteraciones prostáticas. Hay que quizá interrogarlos de manera dirigida. Antiandrógenos, terapias de hiperplasia prostática, reemplazo hormonal, lo que platicamos hace un rato, si son estrógenos o progestágenos, retinoides, antihistamínicos, y muchos nos niegan que tienen problemas de antidepresivos. Se tocó, pero no es lo primero que dice el paciente, a veces hay que preguntarlo un par de veces y ya tercera vez ya lo refieren, ¿no? Además, si van acompañados a veces no lo expresan. Y esto es bien debatible, pero aparentemente los ácidos grasos de omega 3 pudieran tener un cierto papel protector. La clasificación es importante para tratar de hablar todos el mismo lenguaje. Blefaritis posterior no es sinónimo de disfunción de glándulas de Meibomio. Los términos meibomitis y meibomianitis se prefiere ya excluir o ya en desuso a partir de este consenso. Se dividen principalmente en dos grupos: la disfunción de glándulas de Meibomio de baja producción o fase de hiposecreción u obstrucción, o bien de alta producción, que es la fase hipersecretoria. Toda disfunción de glándulas de Meibomio puede producir ojo seco, alteración de la película lagrimal y síntomas de irritación e inflamación. Este es otro recuadro, cómo separa lo de hiposecreción o hipersecreción, o low delivery, high delivery. Otro esquema que separa tratando de identificar las distintas patologías que pueden ocasionarlo. Y algo que ya se tocó, pero vamos a tocarlo de manera breve. Ya comentamos que puede estar aislado o asociado a otras patologías y se debe tratar como en el contexto de una enfermedad de superficie ocular. Esto, y sean honestos, ¿quién de manera rutinaria realiza expresión de glándulas de Meibomio? Ok, bueno, está bien, honestos, pero no es ni el 15%, así a grosso modo. Esto se sugiere y sugieren estos puntos, aparte de la expresión de glándulas de Meibomio, tener un cuestionario de síntomas. Quizá a veces es inespecífico, pero ayuda sobre todo a seguimiento para ver si hay mejorías. Es algo que puede objetivamente evaluar o catalogar si hay mejoría de los pacientes. Lo mencionaron también, medir la tasa de parpadeos. A veces es complicado, pero lleva poco tiempo hacerlo. Otras más complejas, como medir la altura del menisco, osmolaridad si se puede, aunque efectivamente todavía la cifra no nos dice gran cosa. Esto lo podemos hacer, que es el tiempo de ruptura de película lagrimal, y este índice de protección ocular, que es el tiempo de ruptura sobre la tasa de parpadeo. Evaluar tinciones con fluoresceína, tinciones conjuntivales, prueba de Schirmer, y si no se ha caracterizado como disfunción de glándulas de Meibomio, se sugiere cuantificar y se sugiere hacer dibujos
de la morfología o de la forma palpebral. Vamos a ver imágenes un poco más adelante. Mucho hincapié en realizar expresión de manera rutinaria. Quita poco tiempo, vamos a ver también un video, es algo simple de hacer, y tratar de anotar o medir la expresibilidad y calidad de la expresión de glándulas de meibomio. Otras cosas más complejas se mencionaron ya previamente. Esto también está gratis y tiene 6 preguntas. Hay versión también en español, pero son 6 preguntas muy simples de resolver. Se sugiere también tener estos como esquemas o dibujos, o quizá el expediente tener, si se puede imprimir, tener una de estas especie de dibujos. Todos sabemos evaluar bien el tiempo de ruptura película lagrimal. Y aquí es la función de las glándulas de meibomio. Hay equipos que venden para hacer esto, creo que no es necesario comprarlos, como veremos en este video. Esto se puede hacer con la yema del dedo, de manera pues, lo más gentil que se pueda, y vemos cómo hay una alteración en la excreción del meibum, y aquí prácticamente se integra el diagnóstico, y a veces todo el resto de la exploración está perfecta y resulta que hay claramente una disfunción de las glándulas de meibomio. Otras cosas más avanzadas, como meibografía, es poco práctico, difícil de realizar. Se puede retroiluminar también y tratar de ver esta obstrucción. Aquí vemos ya casos con afecciones más severas. Todos quizá hemos visto esto que aquí le dice de pasta de dientes, no, este caso es, pues ya requiere otro tipo de tratamiento. Poco a poco se va generando atrofia y a veces lo pasamos desapercibido, nos vamos directo a otras áreas y nos obviamos esta parte importante en la exploración, hasta que finalmente viene esta fase como obstructiva o de atrofia, donde ya hay vascularización, ya hay inflamación, hasta este tipo de casos donde ya plenamente están lesionadas estas glándulas, o estos casos ya con aunada afección corneal grave. Vemos cómo van perdiendo la estructura y la forma y la anatomía hasta quedar en estas lesiones prácticamente sin glándulas. Ya ahí no hay glándulas funcionantes, o de plano probablemente no haya atrofia total de estas glándulas. Se platicó sobre citología de impresión, si es evaporímetros, etcétera. Esto pues, desgraciadamente no está a la mano en todos los centros, pero sí el diagnóstico lo podemos integrar, y el manejo y tratamiento también se modificó un poco, o por lo menos hay criterios, todos se tocará seguramente en la mesa, pero varía ampliamente en distintos continentes. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad de los mismos productos en distintas partes del mundo. Hay un subregistro y un diagnóstico o un infradiagnóstico, así como un seguimiento irregular. No hay un algoritmo como tal, porque pues, no había una estadificación clara de la disfunción de glándulas de meibomio. Debemos, lo platicamos también, manejar los efectos. Hay 2 como cosas importantes a considerar: evaluar el uso de esteroides, vigilar la presión intraocular para no desarrollar hipertensión ocular o glaucoma. Si damos tetraciclina, sobre todo ciclos repetidos, ver que no haya fototoxicidad, y efecto anticoagulante los ácidos grasos. A veces, sí, tome omega 3 y resulta que estamos lesionando, entonces se requiere una especial mención a estas alteraciones. Esto es parte del consenso. Se catalogaron 4 estadios o 4 etapas, más una plus con ciertas alteraciones específicas. Van mínimo, leve, moderado y grave. Desde síntomas van avanzando, y la tinción corneal también va cambiando. Me voy un poco rápido, en esta me voy a detener más porque parte como esta y de ahí se van agregando cosas. Estadio 1 es sin síntomas como tal, pero hay ya síntomas y puede haber una expresividad de glándulas de meibomio 1 y no hay una tinción clara de la superficie ocular. Aquí se debe ya empezar a informar sobre ciertos cambios en la dieta. Es difícil en nuestro país cambiar tacos por dieta mediterránea y vino y salmón, y eso es irreal, pero bueno, quizás sí suplementos o modificar el ambiente, todos lo hacemos. Higiene palpebral, a veces, bueno, ahorita ojalá en la mesa de ver cómo se recomienda el aseo, la expresión de compresas tibias, que algo tan simple, a veces por tiempo, varios pacientes no hacemos énfasis en esto tan importante. El estadio 2, posteriormente ya, como ven, va avanzando la severidad en la descripción clínica, y ya aquí empiezan a aparecer lubricantes, preferiblemente en esta etapa sin preservadores.
No tenemos en México, esperemos pronto, acitromicina tópica, funcionan bien otros antibióticos. Lubricantes emolientes, ya quizá también combinarlos dependiendo de los síntomas. Ahí ya, como ven, también aparece suplementos de omega 3 y tetraciclinas orales. Hasta aquí no ha habido ningún antiinflamatorio o esteroide. Ya en la etapa 3, donde ya hay más tinción, ya hay datos que bueno, hemos visto alrededor de esta tarde, y ya aparece también, se agregan, aparte de tetraciclinas, geles y ungüentos nocturnos y antiinflamatorios por razón necesaria. Probablemente sea suficiente con no esteroideos, depende de cada situación. Y en la etapa 4 ya prácticamente es terapia antiinflamatoria obligada, y prácticamente aquí pues sabemos que requieren esteroides, se agrega por ahí lubricantes como emolientes, y ya aumentar la dosis de compresas y de higiene al menos 2, incluso 3 veces al día. Me detengo un poquito aquí en la enfermedad plus. Todos saben generalmente el manejo, pero hay un par de cambios que llaman la atención. Todos sabemos que pulsos de esteroides cuando hay inflamación activa, cuando hay queratinización mucoide, lentes de contacto terapéutico, aunque no le gusten al doctor Peniche, no es cierto. En flicténulas, esteroides o mucha lubricación. La mucoide, yo tengo mi guardado de acetilcisteína, pero bueno, a veces puede funcionar bien en estos filamentos. Ya desgraciadamente es difícil de conseguir, funciona perfecto. Bueno, triquiasis, depilación o criocirugía, chalación, pues ojalá todos y pues, vaya para quirófano, ¿no? Blefaritis, pues esteroides y antibióticos. Y aquí y cada vez hay más evidencia que ante Demodex, aceite de té verde, funciona de manera eficaz. ¿Cuáles son las prioridades futuras para la disfunción de glándulas de meibomio? Creo que se comentó, pero uno, saber la historia natural, tratar de hacer bien la diferencia entre ojo seco convencional y disfunción de glándulas de meibomio. Lo ideal sería tener un cuestionario validado y que fuera completamente eficaz para hacer diferencia de estas dos patologías o demás patologías, tener una escala bien estandarizada o signos más específicos, entender bien el valor clínico de los marcadores. A la fecha ahorita, como bien se dijo, no nos sirve nada, un valor de osmolaridad no nos indica nada, quizá en un futuro sí, y saber los desenlaces clínicos, es decir, qué es éxito, qué es fracaso en disfunción de glándulas de meibomio. No se separa tanto esto, nada más les quiero comentar, estos son como los 10 consejos de la Academia Americana de Oftalmología en general para manejo de la enfermedad de superficie ocular. Aquí mezcla un poquito, o sea, aparece un poco disfunción de glándulas de meibomio, pero es como de manera general o global para enfermedad de superficie ocular. Uno es escuchar al paciente, lo hacemos a día, pero a veces hay que detenernos un poquito más. Prurito prácticamente orienta alergia y nos puede estar confundiendo. Si empeora a lo largo del día, es deficiencia acuosa de mayor probabilidad. Si es peor en las mañanas, apoya más a disfunción de glándulas de meibomio. Observar al paciente antes de llevarlo a la lámpara. A veces está en exceso o ausencia de parpadeo, ni siquiera lo vemos, nos vamos directo a la lámpara de hendidura. Ver la piel, muchas rosáceas se nos pasa, o a veces nos presentan un paciente y la cara completamente roja y nadie le vio la cara, nos vamos directo a la exploración oftalmológica. Y otras alteraciones, tiroides, a veces tienen retracción palpebral, a veces tienen datos finos que nos pueden orientar a otras patologías. Clave, sensibilidad corneal, lo mencionó el doctor Peniche, pero aquí descartamos queratopatía neurotrófica, que el tratamiento es completamente diferente. Estos responden extraordinario a una oclusión de puntos lagrimales. El cuarto es usar tinciones vitales, de preferencia mientras más se tengan mejor. Fluoresceína es básica, y rosa de bengala y verde de lisamina si se tienen disponibles. Sospechar ante una tinción corneal superior, esto probablemente habla de una queratitis límbica superior. Aquí, bueno, sugieren hasta hacer dibujos y a veces dar un poquito más de tiempo a explicar lo de instrucciones acerca de aseo y la importancia del mismo. Usar antiinflamatorios no esteroideos o inmunomoduladores como ciclosporina. Recordar que tarda en actuar la ciclosporina. Si ustedes le dejan solamente ciclosporina, el paciente va a estar incómodo porque tarda en actuar 2 hasta 3 semanas. Es eficaz, pero lleva un proceso de acción.
No ocluir, esto es clave, nunca de preferencia puntos lagrimales ante inflamación activa. Esto a mí se me hace clave, a veces queremos ocluir puntos y está incluso contraindicado. Lo platicamos un poco, pero disminuir la toxicidad de preservadores o conservadores, sobre todo con cloruro de benzalconio, y tratar de usar lubricantes sin preservadores. Uso de tetraciclinas a dosis bajas cuando hay alteraciones, se ha demostrado disfunción de glándulas de mebomio, y también evaluar lo que ya platicamos, fototoxicidad y efectos gastrointestinales, y ser persistente, que es lo más difícil a veces, no rendirse o ser impacientes, pero tratar de usar ciertas combinaciones. Bueno, muchas gracias, me sigo.